Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder hoy estar delante de su teléfono, delante de su computadora o de su tele. Y es una bendición poder hoy estar en esta hora, poder trasladándole un momento, un tiempo, la palabra del Señor. No sé para cuántos ya esto se está volviendo tal vez como algo ya común, ¿verdad? Aunque para nosotros que nos toca ya sea estar grabando o estar acá delante de las cámaras, ¿verdad? Es un poquito extraño siempre, porque obviamente uno ve alrededor y obviamente todo está vacío, ¿verdad? Únicamente los hermanos que están acá o las cámaras, ¿verdad? Pero es una bendición, hermano, que por medio de estas plataformas, que por medio de todo esto, podamos llegar hasta su hogar, podamos llegar hasta donde usted está y poder, y que pues esa palabra del Señor pueda llegar hasta donde ahí usted está. Vamos a orar para poder dar inicio con este tema y pues poniendo siempre en las manos del Señor todo esto, ¿verdad? Acompáñeme a orar. Padre amado, te damos hoy a ti las gracias, Señor, por este tiempo, por este hermoso privilegio, Señor, que nos da, Señor, al poder hoy estar acá delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, presentamos a tus hijos, Señor, que están ahí en su hogar, Señor, que están ahí desde la comodidad donde ellos estén, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, hoy juntos, Señor, en unidad para poder presentarte delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, que hoy lo que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, pueda ser de bendición, pueda ser de edificación, Señor. Yo te pido que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que por favor, papito lindo, tú puedas traer un espíritu de revelación, Señor, un espíritu de entendimiento en nuestras vidas y que hoy, Señor, en esta hora, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, que por favor, por medio de tu palabra, Señor, que esa semilla que es tu palabra, Señor, pueda quedar en nosotros y pueda dar ese fruto agradable delante de ti, Señor. Hoy te damos a ti las gracias, Señor, te amamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Es una bendición, como les comentaba al inicio, y pues avancemos a lo que hemos venido, ¿verdad? Hoy pues quisiera hablarles acerca de este tema que es el tiempo de repartir tu porción. Y miren, esto es interesante porque a la luz de la palabra del Señor vemos algo que en este tiempo nosotros pareciera que es un tiempo donde por la situación en la cual estamos viviendo, deberían de darnos, ¿verdad? Pero el Señor lo que nos manda a hacer en este tiempo es a dar. Es un tiempo en el cual nosotros debemos de dar, de repartir eso, lo cual el Señor nos ha dado. Y miren, quisiera que iniciáramos este tema con uno de los versículos que también que tocó nuestro pastor durante la Santa Cena y que también estuvo tocando en otros temas anteriores cuando hablaba acerca de enfrentando al asirio o enfrentando al espíritu del anticristo, ¿verdad? Y eso está en Eclesiastés 11, 1 y 2 y dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Dice el versículo 2, reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, porque cuando hablamos acá en estos versículos, lo que yo veía en este pasaje o en estos pasajes, nos habla acerca de algo bien importante, que es repartir, porque dice acá, bueno, primero en el versículo 1 nos manda y dice, echa tu pan sobre las aguas. Recordemos que agua también es figura de la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que después de muchos días lo hallarás. Y dice el versículo 2, reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Y se los traigo en otras versiones, pero lo que me interesa acá es que cuando habla acá de 7, está hablando de los 7 pastores, que era lo que nos hablaba nuestro pastor, y de los 8 príncipes, ¿verdad?
Pero miren, algo que estaba viendo también acá en estos versos, quisiera ponerles estos comentarios de este diccionario Plenitud, cuando habla acerca de estos versículos. Miren el comentario que aparece acá acerca del versículo 1, cuando dice, echa tu pan sobre las aguas. Está hablando acerca de invertir tu dinero y no lo atesores simplemente, es decir, eh, cuando vemos estos versículos y lo aplicamos en un sentido económico, si lo podemos decir así, está hablando acerca de que debemos de invertir nuestro dinero, según lo que vemos en este comentario, ¿verdad? Y dice el versículo 2, cuando habla acerca de reparte a 7, dice que sé generoso con tu riqueza. O a la luz del versículo 1, diversifica tus inversiones. En uno u otro caso, el mal que vendrá sobre la tierra alude a los malos tiempos, cuando se necesita de amigos e inversiones seguras. Y es bien interesante todo esto porque o todos nos hemos de preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a invertir nuestro dinero si realmente en este tiempo no hay, ¿verdad? Pero miren, esto es algo en lo cual como hermanos o como humanos, ¿verdad? Debemos de tener es de que definitivamente en este tiempo, creo yo, que el cual estamos viviendo, debiese de ser un tiempo o sea, debería ser el tiempo de la cosecha. Porque recordemos que cuando veníamos acá a la casa del Señor, nosotros traíamos nuestra semilla, ¿verdad? Y esa semilla era cuando nosotros veníamos y nos acercábamos acá delante, ¿verdad? Acá adelante, y poníamos nuestra semilla en los alfolí, cuando poníamos nuestra semilla en los sobres. Y miren, hermanos, algo que pues el Señor me mostraba en todo esto es directamente en los diezmos y las ofrendas. Y es interesante porque realmente no es que nosotros nos paremos acá y queramos sacarle el dinero o cosas así, que muchas personas lo pueden malinterpretar, ¿verdad? Pero algo que es interesante es que cuando habla acá y se reparte a 7 y a 8, y tomando en cuenta el versículo que nos leía nuestro pastor, que lo vamos a ver ahorita más adelante, es interesante porque cuando habla de pastores, está hablando acerca de los ministros también. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con la semilla que el Señor nos ha entregado? ¿Será que este es un tiempo en el cual podemos ver esa cosecha, la cual sembramos años tal vez anteriores? ¿O realmente no estamos viendo nada y realmente lo que vemos es escasez? Entonces es importante todo esto. Y mire lo que dice este mismo versículo, el 1 y 2, pero en la Biblia de lenguaje sencillo dice, dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8 amigos, habla en esta versión, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Entonces, por eso les decía yo, creo yo que es un tiempo de cosecha. Y creo yo que este es un tiempo en el cual estamos viendo lo que sembramos. Y lo que sembramos es lo que nos va a venir a nosotros, ¿verdad? Porque realmente cuando todo en la vida es siembra y cosecha. Y definitivamente en este tiempo es en el cual el Señor ha de demostrar la cosecha de la cual nosotros hemos sembrado. ¿Por qué? Porque realmente, miren, en este versículo, en esta versión, dice, comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8 amigos. Yo no sé cuándo, porque ahorita pareciera que es un tiempo de escasez, pareciera que es un tiempo en el cual se está viviendo un tiempo de bastante estrechez, pero realmente en este tiempo es donde podemos ver la mano del Señor. Porque definitivamente aquello que nosotros hicimos en algún tiempo, ese es un tiempo donde se nos van a empezar a devolver esas cosas, ¿verdad? Ya sea bueno o sea malo. Entonces, y veamos lo que dice en Miqueas 5:5, que era el versículo que leía nuestro pastor, y dice,
y Él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Entonces, interesante acá porque realmente cuando habla acerca del asirio está hablando del anticristo, pero no es solo del anticristo como tal, como un personaje, sino que recordemos que también está el espíritu del anticristo. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros? Devorarnos. O sea, dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, pero también vemos un principio bíblico que es que lo encontramos en Malaquías, ¿verdad? Que si nosotros ofrendamos y diezmamos, Él va a reprender al devorador. Y lo que me llama la atención es porque en este versículo dice, y Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huellen nuestros palacios. Es decir, que cuando el mal empiece a venir sobre acá en la tierra, lo que nosotros hayamos sembrado, en los ministros, en los pastores, que es lo que habla acá, ¿verdad? Dice que Él levantará contra Él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Y miren, esta profecía está dirigida obviamente principalmente a lo que sucedió y a lo que le sucederá a Israel, ya que la profecía tiene como cumplimiento a corto, mediano y largo plazo. Y recordemos que todo lo que le sucede a Israel es una sombra o figura de lo que le sucede o lo que le va a suceder a la iglesia. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que en este tiempo, miren hermanos, es un tiempo en el cual debemos de repartir lo que tenemos. Y no estamos hablando únicamente de algo económico, de algo material. Estamos hablando también de nuestro tiempo. Y veamos acá, quiero que avancemos y vayamos a primera de Corintios 15, 35 al 38, hablando acá el apóstol Pablo, y dice, en el cuerpo y la resurrección, tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Dice en versículo 36, ¿qué pregunta tan tonta? La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y dice el versículo 37, y los que siembran, y lo que siembras es una simple semilla, que todavía no tiene la forma que ha de tener después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo. Así se trate de trigo u otro grano. Dios le da a cada semilla la forma que Él decide y cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Es decir, miren, es bien interesante porque por eso les vuelvo a recalcar, ¿verdad? Es un tiempo de cosecha el que estamos viviendo. Y definitivamente en este tiempo vemos acá según lo que dice este versículo 37, y lo que siembras en una simple semilla que todavía no tiene forma, ha de tener después, es decir, lo que tiene el mismo cuerpo, así sea trigo u otro grano. Es decir, que lo que nosotros sembramos en algún tiempo, tal vez era algo que nosotros lo veíamos físicamente, tal vez traíamos nuestra semilla, ya sea en forma de ofrenda, en forma de diezmo, pero también la otra forma sería nuestra propia vida. Es decir, nosotros también somos una ofrenda delante del Señor. Pero dice acá en este versículo que la semilla, obviamente, cuando usted va a sembrar algo, tal vez va a sembrar maíz, usted ve ahí una pequeña semilla, pero ya al tiempo, cuando usted ve ya esa semilla, ya son hojas y después se vuelven una matita, si lo podemos decir, y cuando usted ve, ya dio su fruto. Es decir, algo que tal vez fue pequeño se convirtió ya en algo grande. Pero ¿qué pasa si nosotros en el tiempo en el cual debíamos de sembrar, no sembramos con la semilla que Dios nos había dado? ¿Qué es lo que vamos a cosechar ahorita en el tiempo de escasez que para el mundo está viniendo? Es decir, definitivamente tendremos que evaluarnos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que realmente estamos cosechando en este tiempo? ¿Será que estamos cosechando cosas buenas o realmente estamos viendo un tiempo de escasez porque no sembramos cuando debíamos de haber sembrado? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad, hermanos?
Acá quisiera leerles un comentario acerca de este versículo. Dice, cuando explica que no vamos a cosechar precisamente lo que esperamos cuando hemos sembrado determinada semilla. Asimismo, este pasaje dice que aquello que sembramos no llega a tener vida si antes no muere. Y eso es otro punto bien importante porque posiblemente, y miren hermanos, yo sé que ahorita tal vez ustedes, cuando estábamos acá presencialmente, ¿verdad? Había un tiempo en donde varios hermanos pasábamos acá para exponer un punto acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero ya ahorita usted ya no ha escuchado eso desde hace casi que 3, 4 meses. Así que aguánteme un poquito en esto, ¿verdad? Porque definitivamente es importante, ¿verdad, hermanos? O sea, si, esto es algo que es un principio bíblico y el Señor por algo es que nos está hablando acerca de esto. Porque miren, y algo importante acá es que si la semilla cae a la tierra pero no muere, no va a dar su fruto. Es decir, posiblemente tal vez sí traíamos nuestra semilla, ¿verdad? Traíamos nuestra semilla, pero no nos despojábamos de eso. Entonces, la ofrenda que presentábamos no murió, porque nosotros nos seguíamos aferrados a esa ofrenda, seguíamos aferrados a esos diezmos, si lo podemos ver así, desde un punto de vista carnal, ¿verdad? Entonces, ¿será que el tiempo que estás viviendo tú es un tiempo de cosecha de abundancia o es un tiempo de escasez? Entonces, es ahí donde debemos de evaluar qué hemos hecho con la semilla que Dios nos ha dado. Y miren, dice acá, dice, asimismo este pasaje dice que aquello que sembramos no llega a tener vida si antes no muere, ¿verdad? Pero ¿dónde debe morir? Debe hacerlo en nuestro corazón, como parte del reconocimiento de que cuando damos estamos despojándonos de aquello que no nos pertenece. Pero además añade, es Dios quien da cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, como diciendo entonces que a nosotros nos corresponde sembrar y a Dios es que quien dispone la cosecha que recogemos. Es decir, posiblemente, como les dije, tal vez ahorita, tal vez tú sembraste una semilla material, sembraste tu diezmo, tu ofrenda, pero tal vez ahorita tú ves que no tienes trabajo, tal vez. Pero más sin embargo no te ha hecho falta nada de comida, no te ha hecho nada falta ropa, vestimenta. Es decir, posiblemente tienes salud y esa semilla que tú sembraste no siempre va a regresar con el mismo cuerpo, que es lo que estábamos viendo acá. Es decir, está regresando en diferente forma, diferente situación, porque tal vez tú sembraste y estás diciendo, hermano, pero yo sembré y lo hice con todo mi corazón, pero ahorita estoy sin trabajo. Pero tal vez estás sin trabajo, pero nunca te ha hecho falta nada en este tiempo, ¿verdad? Entonces es ahí donde debemos de ver que esa cosecha sí está dando su fruto. Entonces veamos ahora y avancemos en primera de Timoteo 6, al 8, dice, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. Dice el versículo 7, cuando llegamos al mundo no traíamos nada, y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Miren qué excelente este versículo y esta versión, ¿verdad? De palabra de Dios para todos, porque realmente cuando nosotros nos dedicamos a servirle al Señor, dice que es algo de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Es decir, nosotros le vamos a servir al Señor por amor, no por lo que Él nos pueda dar, sino que realmente por amor. Entonces, acá veo otro punto. ¿Cómo era tu ofrenda en el servicio? Es decir, ya vimos que la ofrenda y el diezmo no necesariamente debe ser monetario, no necesariamente hablamos de dinero, sino que cuando servías acá en la casa del Señor, ¿será que lo hacías contento y alegre delante del Señor? Y dice acá en el sentido de vivir contento con lo que cada uno tiene. Es decir, ¿será que tú le servías al Señor por amor o le servías al Señor por un beneficio? Ese sería el otro punto, ¿verdad? O sea, ¿cómo es nuestra semilla? ¿Qué hiciste con tu semilla en el tiempo de sembrar?
Entonces, interesante todo esto, ¿verdad? Veamos en 1 Timoteo, más adelante en el versículo 9 y 10, dice, los que quieren ser ricos caen en la trampa, perdón, de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican y eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Miren, esto es realmente interesante porque recordemos que dice en la Biblia, ¿verdad? En otras versiones dice que el amor, perdón, que la raíz del mal es el amor al dinero. Entonces, definitivamente si nosotros nos aprendemos a despojar de todo esto, definitivamente Dios no nos va a dar algo más abundante. O sea, es algo que ni siquiera nuestros ojos o nuestro pensamiento logra llegar a entender. Y miren, hermanos, este es un tiempo donde Dios nos está quitando las cosas que no nos sirven. ¿Por qué? Porque es interesante que realmente en este tiempo en el cual estamos viendo como de una cuarentena o como de restricciones que nos han puesto, nos hemos puesto a analizar todo esto, ¿verdad? Con mi esposa y realmente nos hemos dado cuenta, o yo creo que ya la mayoría se ha dado cuenta de estas cosas, ¿verdad? Que realmente podemos vivir sin las cosas que teníamos antes, es decir, con las libertades, si lo podemos decir así, ¿verdad? Es decir, ahora usted ya no puede ir a sentarse en un restaurante, ahora usted ya no puede ir y andar ahí en el cine o andar en el centro comercial vitrineando, ¿verdad? Porque ni siquiera comprando, ¿verdad? Sino que vitrineando, ¿verdad? Pero de cierta manera era algo que nos robaba tiempo, nos robaba dinero, si lo vemos así, porque si usted iba a un centro comercial tenía que llegar al lugar, era ya sea gasolina o pasaje. Y en la estadía de ahí, más de algo, usted se le antojaba y comía aunque sea un helado. Pero hoy en día vemos que podemos vivir sin eso o con tal vez ciertos lujos que tal vez nos dábamos, ¿verdad? Ah, me voy a comprar ropa solo porque sí, ¿verdad? Y ahora ya ni ropa de vestir se usa, sino que solo en pijama todo el día, ¿verdad? Entonces vemos que este tiempo Dios también nos está quitando cosas que eran innecesarias en nuestra vida. Y de aquí en adelante, si es que logramos tener un poquito más de tiempo, aunque yo no lo creo porque la venida del Señor está cerca, definitivamente el Señor nos está quitando en este tiempo cosas que no le eran agradables a Él, cosas que eran vanidad para nosotros. Y debemos de también nosotros aprender a vivir con lo que Dios nos da. Es decir, tal vez algunos están viviendo del día a día, ¿verdad? De lo que Dios va enviando todos los días. Y esa provisión es una provisión sobrenatural. Y también a vivir confiados plenamente en Él. Y en este tiempo, pues, tenemos que aprender a vivir sin esas cosas en la cual usted ya sabe que ahora puede vivir sin ir al cine, ¿verdad? Ahora usted puede ir ahí, ahora tantas formas que hay, ¿verdad? De ver películas, pero ya es algo que tal vez en la mentalidad de muchos ya ha cambiado, ¿verdad? Que realmente podemos vivir sin ciertas cosas que antes vivíamos y que eran cosas innecesarias. Veamos si comencemos acá con una serie de personajes que eran los pastores de uno de los pastores que hablaba nuestro pastor, de los 7 pastores. No traigo todos, pero sí los que diezmaron y los que presentaron una ofrenda delante del Señor. Y miren, lo que me llama la atención es el diezmo de Jacob. Dice en Génesis 28:20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Acá si usted lee versículos anteriores, ve que en este sueño Jacob dice que veía ángeles que subían y que bajaban.
Pero lo que me llama la atención es de que el Señor le da una bendición en medio de ese sueño a Jacob. Y dice que cuando él se despierta, dice en el versículo 21, ¿verdad? Y 22, y en el versículo 22 precisamente dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces vemos acá algo bien interesante de que Jacob en ese sueño, él vino y dice que santificó la piedra donde él estaba acostado, le echó aceite y edificó ahí un altar al Señor. Dice, y todo lo que me des, te daré el diezmo. Entonces vemos que este pastor, que hablando de Jacob, él presenta un diezmo. Pero acá no está hablando acerca de un diezmo monetario, ¿verdad? Realmente. Pero está presentando un diezmo. Entonces, y miren, otra cosa interesante, hablando de Jacob, dice en el versículo 31 y 7 de Génesis, no obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Vemos acá algo bien importante también en la vida de Jacob, de que él, cuando estuvo trabajando para su siervo, él pastoreaba las ovejas, pero algo bien interesante es de que dice que trabajó 20 años y durante esos 20 años 10 veces le cambiaron su salario, es decir, que y se lo anoté aquí, dice, recordemos que 10 es figura del diezmo, ¿verdad? Y 20, es decir, igual 10 por 2, es decir, Jacob tuvo que diezmar tiempo de su vida por 2 bendiciones que Dios le estaba otorgando en medio de la prueba, su familia y su sustento, perdón, el ganado, igual ganado, ¿verdad? Y afirmando el propósito divino de dar, Dios permite que el salario de Jacob sea cambiado 10 veces, figura del diezmo nuevamente. Entonces, interesante porque realmente acá Jacob lo que ofrendó fue tiempo, porque no fue ni siquiera su ganado o lo que él tenía de sustento, sino que lo que él diezmó fue su tiempo. Y miren, el diezmar no es necesariamente algo monetario, que era lo que les decía al principio, ¿verdad? Ya que en este caso fue tiempo lo que diezmó Jacob. La pregunta sería en este caso, ¿verdad? En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Quizá a muchos pues les quitaron su trabajo o a algunos pues les redujeron su sueldo. Y por esa razón ya no pudieron diezmar, porque probablemente usted se le quitaron su trabajo, entonces obviamente ya no pudo ofrendar o diezmar, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo estás dando tú tu diezmo? ¿Lo estás dando con tu tiempo? Es decir, te estás tomando este tiempo en el cual nuestros pastores o los hermanos que nos paramos acá y predicamos, ¿será que estás tomando ese tiempo? Pero un tiempo como tal, ¿verdad? O sea, un tiempo en el cual tú vienes y te concentras y dices, bueno, voy a escuchar la palabra del Señor y voy a empezar a ver y ver cómo el Señor me habla. Porque probablemente en algunos casos, ¿verdad? Puede ser que tú solo pongas ahí a reproducir el video y solo para que digan que estás ahí, ¿verdad? Pero realmente no estás ahí. Porque miren, a veces hasta cuando estábamos aquí presencialmente, tal vez nuestro cuerpo estaba aquí físicamente, pero nuestra mente andaba volando en otros lados. Y ahora que estamos en casa es un poquito más difícil porque hay muchos más distractores. Entonces, ¿será que realmente, bueno, tal vez tú no tienes esa semilla de tu diezmo porque ya te quitaron tu trabajo, pero estás dando ese diezmo de tu tiempo? Es decir, estás tomando este tiempo de 1 hora o 2 horas desde que comienza la alabanza y realmente poder estar concentrado con lo que Dios tiene. Entonces definitivamente debemos de también analizar eso. Veamos ahora la ofrenda de Abel. En Génesis 4:3 dice, y aconteció que fue el transcurrir del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra, y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos acá que en este caso Abel, él le presentó obviamente una ofrenda delante del Señor, y esta historia yo creo que usted la ha escuchado bastantes veces, pero algo que me llama la atención en estos versículos es de que ¿quiénes fueron los que le enseñaron a ofrendar?
a Caín y Abel. Porque realmente ellos desde el principio, dice que en el principio de la creación los árboles daban fruto, es decir, los mismos árboles presentaban su ofrenda, su fruto, ¿verdad? Pero algo bien importante acá también es entender que no solo es el ofrendar, no solo es, voy a ofrendar, aquí tengo unas fichitas, esas voy a dar, sino que lo que hizo Abel, Abel presentó lo mejor. Estás presentando tú lo mejor de tu vida, no algo económico, tu vida. ¿Será que está haciendo lo mejor para Dios o realmente no está siendo agradable? Entonces avancemos. Hice el diezmo y la ofrenda de Moisés. Dice en el versículo de primera de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ustedes van a decir, ¿y ahí esto qué tiene que ver con la ofrenda y el diezmo? Recordemos que cuando estaba en el tiempo de Moisés, realmente estaban las 12 tribus, pero una de las tribus eran expertos en discernir los tiempos, expertos en saber qué debía hacer el pueblo de Israel. Y una de las cosas es que recordemos que cuando a Moisés se le fueron entregadas las tablas de la ley, también a él se le mostraron muchas cosas y en base a lo que Dios le mostró a él, se le dio a Moisés una ley, se podría decir así. Es decir, unos lineamientos del cual el pueblo de Israel debía de realizar. Y dicen Deuteronomios 14, 22 y 23, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera y lo que rinda tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, y el diezmo de tu grano y de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces definitivamente en ese tiempo también se daba una ofrenda o diezmaba delante del Señor para reconocer o para tener temor delante de Dios. Pero quiero que avancemos y veamos este ejemplo de la ofrenda de David para evitar una epidemia. Y estos versículos quiero que usted los lea desde el versículo 1 hasta el último versículo de este capítulo 21. Dice el versículo 16, David miró hacia el cielo y vio al ángel del Señor parado delante entre el cielo y la tierra con una espada apuntando hacia Jerusalén. Luego David y todos los ancianos vestidos de ropas ásperas se postraron rostro a tierra. David le dijo a Dios, yo fui el que ordenó el censo, el que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que ordené y solo me siguieron como ovejitas y no hicieron nada malo. Señor mi Dios, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá, pero te ruego que la epidemia no extienda más sobre el pueblo. El versículo 23 y 24 dice, David le dijo a Ornán, véndeme el lugar donde tú trías tu trigo para que yo pueda hacerla un altar al Señor. Véndemelo al precio justo para que así se termine la epidemia que ataca al pueblo. Y Ornán le respondió y le dijo, tómelo, que el Señor mi rey haga lo que crea más conveniente. Mire, yo ofrezco a mis bueyes para sacrificarlos, los maderos los doy para la hoguera y el grano para las ofrendas. Yo le entrego todo. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán, no, yo te compro el lugar al precio justo porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Ahora, miren, yo cuando veía realmente, este versículo no lo había visto de la ofrenda que David había presentado, pero dice en el versículo 25, así que David le pagó a Ornán el equivalente a 600 monedas de oro por el lugar. Y así que David le pagó a Ornán el equivalente, en el versículo 26, David construyó un altar para el Señor y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. Y David llamó al Señor y en respuesta él le envió fuego sobre el altar de los sacrificios. Y luego el Señor le dio la orden al ángel que guardara su espada. Vemos acá un punto bien importante que realmente en este punto a David había mandado a hacer un censo. Usted puede leer todos los capítulos anteriores. Y Dios no le había agradado eso que había hecho y por eso había mandado una epidemia
al pueblo de Israel. Y por causa de eso vino el Señor y mandó a su ángel y dice que estaba entre el cielo y la tierra, listo para destruirlos. Pero en ese tiempo David y los ancianos vieron al ángel. Y entonces David se recordó y dijo, voy a ofrecerle una ofrenda al Señor para que todo esto se acabe. Y dice que él se presentó delante de Ornán, que era la historia que estábamos viendo, y dice que él se lo quería regalar. Ornán le quería regalar eso al rey David. Y David le dijo, no, yo te lo compro porque no le voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste a mí. Entonces, qué interesante, porque por medio de una ofrenda, una epidemia o una pandemia o una enfermedad paró eso que el Señor había mandado. Entonces, definitivamente, el Señor a su iglesia, a su amada, la está guardando en este tiempo. ¿Por medio de qué? Por medio de esas ofrendas que el Señor nos dio en su tiempo, y el cual en este tiempo creo yo que el Señor no nos ha dejado. Y yo estoy seguro que el Señor en ningún momento ha dejado su pueblo, pero si tú en un tiempo atrás, en el cual era un tiempo donde podíamos ofrendar libremente y diezmar libremente, y en ese tiempo que por todas esas restricciones se ha vuelto un poco más difícil, y tal vez tú no lo hiciste, ese es un buen tiempo en el cual puedes empezar de nuevo, porque realmente el Señor todavía nos está dando un pequeño lapso de tiempo para que podamos arreglar nuestra situación. Y recordemos que también en Malaquías el Señor le habla al pueblo de Israel, le dice ladrones, ¿por qué me han robado? Le dice el Señor, ¿verdad? ¿Y en qué te hemos robado? Le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, definitivamente, la característica de la amada, de una amada del Señor que se va con Él, es una amada que diezma y ofrenda. Es una amada que sabe dar, que sabe despojarse de lo que tiene y dar. Y miren, y quiero ir terminando ya con esto en Lucas 15, 8 al 9, y dice, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Entonces, hay algo bien interesante en esto, porque dice que en la costumbre judía, las doncellas que estaban comprometidas o estaban para casamiento, recibían 10 monedas de parte del novio, y debían guardarlas como señal del compromiso. Por eso la mujer buscó diligentemente la moneda, porque sabía que si le faltaba el diezmo perdido, no se casaría. Interesante esto, hermanos, porque realmente la parábola de esta mujer es eso, es figura de la amada. Definitivamente este es un tiempo, hermanos, que si realmente nosotros no lo hicimos en el momento en el cual estábamos acá y Dios nos daba esa semilla para poder sembrar, y muchos, yo siento que muchos en este tiempo están viendo su cosecha, y como les dije, ya sea bueno o sea malo, pero realmente ese es un tiempo donde el Señor nos está dando este tiempo para poder pues ahí sí que reconciliarnos nuevamente con Él, en esa área precisamente. Y quisiera ya terminar y orar para ya terminar este tema, sin antes solo leerles este versículo. Como diría nuestro pastor, la última y nos vamos, ¿verdad? Y nunca nos íbamos. Pero dice en Salmos 21 al 3, dice, que Dios te bendiga, dice al director, canción de David. Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas y que el Dios de Jacob te proteja. Que Dios te envíe ayuda desde su templo, desde su templo santo, y que sostenga desde el monte Sión, y que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos sus sacrificios. Entonces, hermanos, este es un tiempo en el cual el Señor pues me ha mandado con este tema, y poder recordarles, hermanos, que este es un tiempo de reconciliación y es un tiempo de gracia todavía, en el cual podemos todavía aplanar en esa área precisamente. El Señor es bueno y misericordioso, y Él
sus planes son de bien para nosotros, para su amada, para su iglesia, y yo creo que Él no nos ha dejado en todo ese tiempo, pero en este tiempo que yo lo veo como un tiempo de cosecha, ¿cuál ha sido tu cosecha en este tiempo? Y este es un buen tiempo en el que todavía puedes sembrar. ¿Por qué? Porque miren, en lo natural, cuando empieza a llover es el tiempo en donde los agricultores empiezan a poner ahí su cosecha. Y ese es un tiempo donde el Señor está mandando su lluvia para que tú puedas también cosechar tu semilla. Entonces, sembrar tu semilla, perdón. Entonces, vamos a orar, hermanos, para poder terminar. Y espero haberme dado a entender, y pues que el Señor nos haya hablado y pues y que Él haga esa obra en nuestras vidas. Padre amado, hoy te damos a ti las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de poder hoy estar, Señor, acá en tu casa, de poder escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que esta semilla, Señor, que es tu palabra, tus hijos la puedan recibir en forma de semilla, Señor, y que la puedan atesorar, Señor, y dar su fruto, Señor, a su tiempo. Yo te ruego, Señor, para que tú, Señor, también en este tiempo del cual estamos viendo también esas cosechas, Señor, tú puedas enviar esa provisión sobrenatural, Señor, sobre aquellos que hoy se arrepienten, Señor, y sobre aquellos que hoy quieren comenzar de nuevo, Padre. Yo te ruego, Señor, que esa bendición tuya, Señor, pueda caer sobre ellos, Señor, y enviar tu lluvia, Señor, esa lluvia temprana, Señor, esa lluvia que también pueda ser tardía, Señor, y que esas bendiciones, Señor, puedan quedar sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y sobre tu amada, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra, te amamos y te bendecimos, Señor, y hoy te damos a ti las gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Y pues nos seguimos viendo en las redes sociales. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.